de hoy vamos a hablar acerca de prácticas educativas para una pedagogía de las diferencias. Vamos a hacerle una entrevista a dos docentes. La docente Diana Gaitán es docente de Ciencias Sociales de una institución educativa en Bogotá, y el docente Mauricio Linares también es docente del área de Ciencias Sociales en una institución educativa en Bogotá. Entonces, las preguntas pues van a ser una y una. Entonces, primero vamos a empezar con la docente Diana, posteriormente seguimos con las preguntas al docente Mauricio y así sucesivamente. Y a partir de este ejercicio, pues vamos a construir una definición de lo que nosotros podríamos reconocer como prácticas educativas para una pedagogía de las diferencias. Entonces, inicialmente, podemos decir que la pedagogía de las diferencias está centrada en la riqueza y dignidad de lo diferente, para que pueda aportar a forjar una cultura inclusiva en paz y derechos humanos. La pedagogía de las diferencias demanda un compromiso institucional y social que favorezca un desarrollo multidimensional, y para tal propósito se debe eliminar las barreras que impidan el aprendizaje. En ese orden de ideas se debe buscar permanentemente desarrollar las capacidades de los educandos desde la perspectiva de la inclusión, puesto que esta se configura como la articulación de acciones concretas, compromisos y política pública. Es decir, una pedagogía de las diferencias demanda un compromiso desde lo institucional, desde lo individual, que implique que nosotros como docentes desde nuestra praxis aprendamos no solamente a integrar a los estudiantes a los distintos contextos educativos, sin reconocer que cada uno de ellos pueda tener un potencial distinto que ayuda de alguna manera también a construir un capital cultural desde la diferencia. Entonces, en ese orden de ideas también es importante que desde las distintas perspectivas que tienen los docentes que están en este encuentro, y que desde su experiencia pues también han tenido la oportunidad de abordarlo, pues nos cuenten a partir de una serie de preguntas orientadoras cómo perciben ellos la pedagogía de las diferencias. Entonces vamos a empezar con la docente Diana. Docente Diana, buenas noches. Muy buenas noches, John. Buenas noches, Mauricio. Bueno, en cuanto, sí, yo tengo algún tipo de conocimiento sobre la pedagogía de la diferencia. Entonces, He conocido, he abordado un poco lo que es el trabajo de Carlos Esquila. Él es investigador, docente, fonoaudiólogo de Argentina, y tiene una propuesta muy interesante en cuanto a pedagogía de las diferencias, sobre todo en el sentido de lo que es, en cuanto, digamos, digamos, cómo se ha tornado la educación. Y es un campo, digamos, de reflexión más para nosotros los docentes. Entonces, es como la reflexión en cuanto a la educación, cómo es la educación actual, qué postura nosotros tenemos, porque en la educación actual pues lo que es la diferencia no está bien vista, se ha visto muy relegada, y es porque siempre se ha visto la educación con ese tipo de utilidad. Entonces docente es esa postura de nosotros saber o reflexionar si nosotros queremos dar a nuestros estudiantes también esa perspectiva de lo que es utilidad, o pensarnos más en una educación de formación, y una formación en la cual se incluya lo que es la diferencia, pero también lo que es la diversidad. Entonces, es un trabajo que ha hecho que es muy interesante y que nos da un campo muy reflexivo en lo que nosotros queremos hacer ya como docentes, y sobre todo en docentes ya en práctica, ¿no? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, básicamente eso responde a la primera pregunta que hablábamos acerca de si tiene algún conocimiento sobre las pedagogías de la diferencia. Entonces, bueno, vamos a seguir con la segunda pregunta. Esta es para el profesor Mauricio. Profe, una pregunta. ¿Qué entiende acerca de lo que es la inclusión educativa y cuál sería la diferencia con una educación para la diversidad? Pues en cierta manera, la diferencia entre educación y diversidad, pues se entiende en la medida que esta, ¿cierto? Entre la inclusión, es que de diferentes formas de ver al sujeto, ¿cierto? Y desde la diversidad, pues lo podría llamar como desde Paulo Freire,
¿cierto? Incluso incluir el sujeto dentro de su cultura y dentro de lo que usted decía, dentro de ese capital cultural y dentro de ese desarrollo integral. También se tiene que tener en cuenta que dentro de la inclusión no solamente da desde diferentes formas de pensamiento, sino también se da, ¿cierto? Desde esa inclusión también de diferentes discapacidades, ¿no? Se podría también, y de la diversidad también, ¿cierto? Diferentes condiciones pues, que tiene cada persona dentro de su desarrollo. Sí, sí, es bastante interesante, profe, porque pues digamos que la inclusión educativa se ha tornado un poco más desde lo abstracto, desde la formalidad de integrar a los estudiantes a escenarios y a contextos ya determinados y, y de alguna manera se ha dejado un poco de lado lo que es eso de pensar la educación como, como para la diversidad, es decir, como para pensar en que cada estudiante es una cosmovisión totalmente diferente del mundo, es una visión totalmente diferente del mundo y es un aporte en cuanto a competencias, habilidades, desde su propia perspectiva de mundo, ¿no? Igual digamos que esas potencialidades de cada estudiante suman y suman en la construcción de un colectivo que finalmente permite que digamos que hablemos de una educación entendida en una educación para las diferencias, o una educación que suma a partir de las diferencias y no una educación para el diferente. Listo, profe Diana, desde su trabajo en el aula, ¿cómo se percibe la diferencia y cómo los niños tratan la diferencia? Bueno, yo soy docente de primaria y en cuanto a lo que se percibe la diferencia y ya digamos en ese campo real y de práctica, es negativo en el sentido preciso, digamos, porque todo niño, en cuanto ve la diferencia, todo niño quiere ser tratado igual. Entonces, en el sentido, digamos, de cómo se percibe la diferencia, yo creo, y como yo o como les estaba, digamos, ahorita comentando y esa inclusión que debe haber, nosotros tenemos ahorita hoy un peso en cuanto a la educación que pues hay como una hegemonía, ¿no? Hay una hegemonía en cuanto a cómo deben ser las clases, cómo se deben dar, cuáles son las clases que sean relevantes y cuáles, digamos, pueden llegar a ser para los niños como una distracción o un disfrute, pero muchas veces si el menor no tiene ese tipo como de capacidad, o no sé, no le podemos decir si sea capacidad, pero si en algunas de no se destaca en esas transversales como que tenga un tipo de relevancia, pues se puede sentir inferior a los demás. Entonces, digamos, la diferencia a veces se da en un marco, digamos, de negatividad, lo que pues le estaba comentando. Es muy cierto y de alguna manera, pues yo creo que cada uno de nosotros en nuestros distintos contextos educativos hemos logrado ver que la la diferencia es tratada de manera negativa. Es decir, eh, digamos que ese niño diferente es digamos que no es percibido como un reto a la hora de abordar estrategias pedagógicas y metodológicas que nos permitan de alguna manera mejorar la calidad educativa de estos chicos, sino lo vemos es Sí, y como una carga, lo vemos como, de lo alguna manera, vemos lo como una vemos carga, como un por obstáculo lo y menos el docente si no tiene algún tipo de preparación, lo ve como una carga, se ve, digamos, se ve también como el problema, ¿no? se puede llegar a frustrar Para el también. colegio, para la institución puede llegar a ser el problema. El niño no quiere ser tratado igual. Creo que nosotros, digamos, para la diferencia aún no sabemos, no estamos no estamos preparados realmente. En las escuelas no tanto no hay una inclusión, hay una integración, pero esa integración muchas veces no se sabe, no pasa, digamos, a que es más y se aborda más como un discurso, pero no hay una inclusión como tal y la diferencia se rechaza, se niega. ¿No? El Y de padre hecho, de familia también cuando se presenta y su hijo es diferente, pues se presenta que también hay como, se le ve como una baja autoestima, es el niño problema,
Siempre cuando se quiere referir, entonces es mi hijo que tiene algún problema. Es también incómodo, siempre hay una connotación como negativa a la diferencia. Igual esas mismas narrativas y esos mismos imaginarios a veces se reproducen en los mismos chicos, porque pues ven de alguna manera al diferente como algo que no encaja entre los estereotipos, y como no encaja entre los estereotipos de, entre comillas, normalidad, entonces solemos aislarlo también. Bueno, profe Mauro, siguiente Señor. pregunta. Aunque parece una cuestión semántica, ¿reconoce la diferencia entre la pedagogía de la diferencia y la pedagogía del diferente? A ver, déjeme pensarla ahí. Bueno, dentro desde lo que se reconoce, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que incluso, veamos un poco más técnico desde ese status quo, ¿cierto? Cómo se desarrolla también esa forma de la diversidad y las cosas, pero ¿qué es ser diferente dentro del contexto colombiano y dentro del contexto educativo colombiano, ¿cierto? Parémonos desde ahí, ¿cierto? Que de las diferencias y el diferente. ¿Qué concepto tenemos de la persona diferente? ¿Según qué? O según qué normativas, pongámoslo así, podemos incluso encasillar a una persona dentro de la diferencia y el diferente, Profe ¿cierto? Mauro, por ejemplo, digamos que la pregunta va orientada y usted hace un buen análisis inicial, una buena introducción a la respuesta, nos hace pensar que, bueno, la pedagogía del diferente es lo que se vive hoy en día o lo que podemos percibir desde nuestra praxis en los distintos contextos educativos. Y la pedagogía de la diferencia es un ideal que se da a partir del reconocimiento de lo como lo mencionábamos en un primer momento, de lo que puede aportar la persona que tiene una capacidad distinta, que tiene unas potencialidades y unas habilidades distintas. Entonces son dos maneras de percibir, digamos que estas potencialidades o esas diferencias, no necesariamente desde lo negativo ni desde lo positivo, sino verlo tal y como son, lo que pueden aportar y cómo desde ahí se puede ayudar a construir, digamos, una mejor calidad de educación digamos que para todas las personas que están en esos contextos educativos, reconociendo en cada uno de ellos, digamos que un aporte significativo a la hora de construir ese aprendizaje significativo y ese aprendizaje que ayude a construir, digamos que integralmente a cada individuo. Es lo que pretendía básicamente la pregunta. Sí, claro, sí le entendí, pero por ejemplo, reconocer la diferencia, sí, hay que entender que desde la diferencia y muchas vainas más, esa vaina tan abstracta, ¿cierto? La diferencia y lo demás, dentro de lo que entendía y también dentro del contexto de la diferencia del diferente, ¿cierto? Hay que tratar perdón, hay que tratar de incluir ese concepto, ¿no? Obviamente que entre el desarrollo de la persona, así me voy a entender, igual sobre todo en esta nueva pedagogía, sobre todo la del siglo XXI, perdón, sobre todo en la segunda ya prácticamente década del siglo XXI, implica también entender que hay otras formas también de diferenciar, ¿no? Otras formas de entender el sujeto, ¿cierto? Dentro del sujeto se comienzan incluso a desarrollar mismo, incluso se comienzan a tener diferentes paradigmas. ¿Sí? Recordemos que entre esos paradigmas vamos a ver cómo el sujeto comienza a construirse a sí mismo, y dentro de ese desarrollo conceptual y ese desarrollo también de la práctica me permite que el ser humano ha comenzado a construir su individualidad para poder obviamente encajar en ese modelo, no solamente en ese modelo que nos da el status quo, sino también ese modelo, ¿cierto? Que se desarrolla individual y también que comienza incluso a diversificar, ¿cierto? El concepto de muy interesante, perdón, ¿cierto? Incluso entre esas hibridaciones, que son hibridaciones en las cuales el sujeto comienza incluso a crear nuevas formas de entender esas diferencias, ¿cierto? Esa diferencia implica, ¿cierto? Ese desarrollo conceptual y ese desarrollo personal que le permite a este sujeto, incluso dentro de su personalidad y diferentes aptitudes, incluso buscar soluciones dentro de ese mismo desarrollo, y esa diferencia le permite incluso también ver a la otra persona como un ente que le permite, ¿cierto? Que le permite incluso darse cuenta que esa diferencia es buena porque le permite complementarse, ¿no? Eso es Exactamente, profe. eso es lo que le permite, ¿no? Hibridar las cosas. Vale, profe, muchas gracias. Profe Diana, con todo esto de la inclusión educativa
y su intención de reivindicar los derechos de los grupos históricamente desfavorecidos, así como de las personas con talentos diferenciales, ¿cuál sería la apuesta de una nueva escuela integradora que potencie los diversos talentos? Yo, bueno, haciendo como una reflexión en cuanto a esa pregunta de cuál sería la apuesta a la nueva escuela integradora, sería como replantearse, ¿no? ¿Cuál es la génesis en sí? ¿Cuál es la finalidad que tiene la escuela? Porque si nosotros miramos la finalidad que tiene la escuela y que es la escuela actual, se hace para salir a laborar, se hace para que se tengan competencias, se hace para rivalizar, para competir. Entonces, es necesario abordar cuál es la génesis en sí, de cuál es la finalidad realmente que tiene esa escuela. Porque si nosotros, y para potenciar esos diversos talentos, también tenemos que incluir y dónde están las personas que eh, aprenden un poco más lento. Muy, muy interesante, profe Diana. No, y a su vez, digamos que en medio de todo este análisis, digamos que se me viene a la cabeza que muchos de nosotros tenemos en el imaginario pensar que la diferencia o la educación inclusiva está estrictamente relacionada con la persona que tiene algún tipo de afectación de tipo cognitivo o motor o digamos que algún tipo de patologías, pero digamos que la educación inclusiva también tiene que ver igualmente con la reivindicación de los derechos de los grupos de base históricamente marginados, como las mismas comunidades LGBTI, por ejemplo, los mismos grupos indígenas. Para ello Y, también va, digamos que digamos, es la una misma inclusión diversidad también. educativa. Perdón, profe. Es una diversidad, pero es también, digamos, por lo que te digo yo, dónde está, digamos, la génesis en sí, la finalidad de la escuela, y en estos tiempos que, en tiempos como de pandemia, donde más se ha evidenciado la crisis que tiene la escuela, donde también ahorita esta parte digital nos lleva a replantear, nosotros seguimos con un modelo muy tradicional en todo, como Sí, también como de ese tipo de virtualidad y no estamos dejando muchas de estas poblaciones por fuera, sí, así porque es. queremos llevar ese modelo como tradicional allá a un campo virtual que pues en este momento ni siquiera es una escuela virtual, solo porque solo estamos conectados, pero eso no quiere decir que estamos ni siquiera virtual. ¿Cómo vamos a potenciar esas habilidades, digamos, en cuanto a los niños? Si no se ha replanteado lo que es la finalidad de la escuela y donde pues realmente se está dando una escuela es para una competencia y es netamente laboral y es una escuela es para utilidad, no de formación, sino de utilidad. Muy, muy interesante asunto, profe Diana, igual una perspectiva diferente, también enfocada analizando lo que hemos estado viviendo con la coyuntura presentada por la pandemia y todo esto. Digamos que también es importante hacer ese análisis, pensar y repensar cómo desde las nuevas formas, desde las nuevas metodologías se pueden de alguna manera reivindicar y garantizar los derechos educativos en todas sus dimensiones a todos los grupos de base. Gracias, profe. Profe Mauricio, Carol Antolinson señala que la escuela es como un zapato hecho para calzar un pie ajeno. Por tal razón, la escuela es un lugar donde se reproducen permanentemente las relaciones de poder y esto se observa en el trato del otro, entre comillas, del que no encaja en los patrones de normalidad. ¿De qué forma percibe usted que esto se da en el ámbito escolar? Eso lo podemos ver en las formas como aprenden las personas, ¿cierto? Recordemos que la escuela, la escuela, el modelo colombiano, ¿cierto? Es un modelo tradicional y creámoslo o no, es necesario mantener esa figura rígida porque la estructura incluso de aprendizaje pues no ha cambiado y eso se demora mucho. Entonces también vimos como esta relación incluso entre el que sabe y cuáles no. Es más sobre todo una lección de voluntad de saber o de poder. ¿Cierto? En esta incluso tenemos, incluso lo que estábamos retomando, lo que usted estaba hablando ahorita, que esas relaciones de saber qué es saber, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que una persona sabe, ¿cierto? Incluso mantener
esa línea, ¿cierto? Esa normalidad es como el que no aprende y el que no, ¿cierto? Entonces, dentro de ese paradigma, ¿cierto? De la educación, ¿cierto? Vamos a ver incluso que dentro de ese desarrollo conceptual incluso se manejan ciertos estatus de poder entre los mismos estudiantes. Esos patrones de normalidad se mantiene que el que aprende más rápido, ¿cierto? Tiene más problemas al momento de comunicarse con sus pares, ¿no? Vamos a ver en el caso incluso que una persona que tiene algún problema de aprendizaje, ¿cierto? El problema de conceptualizar las cosas, pongámoslo de una manera, o sea, de saber conceptualizar la información, de codificarla y transformarla. Recordemos que todos no aprenden de la misma manera y ese desarrollo conceptual se da de una manera diferente en la medida que no se ha tenido en cuenta que cada persona aprende a su ritmo. Las aptitudes dentro de este desarrollo conceptual se ha ido transformando y esa voluntad de saber, podría llamarlo así, esa voluntad de poder se mantiene, ¿cierto? Incluso podemos llamarlo así, lo que lo conceptualizo, incluso me doy cuenta en mi desarrollo ahí como docente, en mi práctica docente, que se mantiene ese estatus de quién sabe y quién no. Incluso eso amedrenta el desarrollo íntegro del estudiante y el desarrollo también de sus habilidades personales y sus habilidades también dentro del concepto educativo, dentro del contexto educativo. Sí, profe, eso es cierto. Y de igual manera, pues, como lo hemos estado analizando muy pertinentemente, yo creo que todos reconocemos que hay una problemática, y la problemática en sí misma ni siquiera es el estudiante, la problemática per se es el mismo sistema que no está adecuado desde lo físico, digamos que desde la infraestructura, digamos desde la misma capacitación docente, desde la misma transformación de los imaginarios, para que podamos abordar de manera integral, digamos que todo esto lo que es de la inclusión, la diversidad, la pedagogía, las diferencias y todo eso. Profe Diana, ¿cómo desde los distintos contextos escolares se podría generar mecanismos evaluativos que reconozcan las diferencias como aporte a la construcción de un mejor capital cultural y potencialice los distintos talentos de los estudiantes y no discrimine por discapacidad o por diversidad, entre comillas? ¿Cómo desde los distintos contextos? Yo, bueno, creo que, o bueno, considero que esa parte evaluativa se debía, yo creo, dimensionar desde una ética, desde la singularidad, y es la singularidad ya del otro. Es una singularidad en cuanto que pues todos somos diferentes, entonces como dar en cuanto a lo que son las competencias o cómo se debe evaluar un grupo, pues se debía partir desde una singularidad, ¿no? Porque ya cuando nosotros queremos evaluar y se evalúa, digamos, un grupo total y empezamos a hablar de lo que son las competencias, pues se está dejando aparte muy relegada ese tipo ya de diferencias, ¿no? Porque pues empezamos como a medir quién sobresale uno o del otro. O sea, sería más desde una singularidad, pero no tan discursiva en sí, sino dándole realmente cuál sería y evaluando totalmente pues cuáles serían las diferencias de cada niño, realmente, sin darle tanto como ese valor de las competencias, como en estos momentos o actualmente se hace. Ok, sí. Profe, muchas gracias. Profe Mauro, afirma Maturana que la otredad se define como el reconocimiento del otro, otorgándole el valor que éste precisa. Desde esta perspectiva, ¿cómo se podría generar en la escuela acciones concretas encaminadas a que los estudiantes y los docentes reconozcan al excluido como sujeto con talentos y potencialidades diversas? Pues dentro de ese desarrollo, entre esas potencialidades, incluso veo, por ejemplo, estudiantes que tienen problemas con el tema de las notas. Igual la evaluación incluso, ¿cierto? No debe quitarse por nada del mundo. La evaluación es necesaria, ¿cierto? Probar las habilidades de cada persona, porque recuerden que sin evaluación un estudiante realmente no se está viendo si realmente
¿cierto? Está progresando dentro de su desarrollo y también dentro de esa parte, ¿cierto? Que implica que el estudiante vaya mirando su progreso, ¿cierto? Incluso vaya mejorando incluso sus habilidades comunicativas, que son importantísimas, ¿cierto? Y necesarias dentro de lo que se llama. A mí me gusta mucho Maturana, me gusta muchísimo, igual que Freire, y entre otros también. Incluso lo podemos ver también como desde esa potencialidad, incluso dícele dentro de esa normalidad, ser el estudiante malo, que no lo es. Simplemente hay que reconocer una cosa, e incluso eso sí, créame que sí es necesario, que no hay que categorizar a alguien por bueno o por malo, ¿cierto? Como yo creería que debería conceptualizarse ahí, incluso ya vemos ahorita dentro de la nueva pedagogía que cuál es la diversidad de aprendizaje, ¿cierto? Esa diversidad de aprendizaje implica cómo el mundo incluso comienza a él entenderlo, a codificar el mundo, cómo comienza a codificarlo, porque hay intereses diversos, ¿no? Recordemos, ¿cierto? Ya para terminar esta pregunta, la escuela lo que debe hacer incluso no utilizar esos purismos que lo que hace simplemente es atiborrar de información al estudiante y no aprende. Recordemos que dentro de la información, las matemáticas, el español, la ciencia social, la física, él debe buscar una solución posible a un problema. Ese debe ser la evaluación, incluso esa metodología, donde el estudiante pueda encontrar una solución y él pueda decodificarla y encontrar esa posible solución, y él pueda incluso, dentro de su desarrollo integral, él pueda desarrollar también posibles circunstancias, y él poder aplicar todo lo que aprendió en su vida cotidiana. Gracias, profe. Profe Diana, la exclusión se configura desde lo material y simbólico como la aniquilación del otro por no ser normal o por no encajar en los estereotipos socialmente aceptados, como lo mencionábamos en un principio. ¿Cómo desde la escuela podrían disminuirse las brechas de discriminación relacionadas con estos aspectos? Bueno, ya digamos por la experiencia que yo he tenido en cuanto a lo que es esa discriminación que tienen los niños y cómo, digamos, la escuela podría potenciar que no se diera como esta discriminación. Yo considero es que, como lo he venido como planteando, es que la escuela debe replantear también otro tipo como de modelo. ¿Y qué sentido lo digo? Pues lo quiero explicar. Hoy los niños cuando pues están o van como para la escuela, pues cumplen como unos ciertos horarios, pero son, digamos, como muy agotadores, en cuanto que tienen que cumplir como unas horas, tienen que cumplir con eh, digamos, ya con unas tareas un poco como exhaustivas, y la competencia o como se les llega a estimular a los niños es por un rendimiento, entre comillas, como académico, que sería primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, pero eso hace que, digamos, cierto porcentaje se vea un poco exaltado y los otros no. Entonces, pues de esa competencia, yo creo que sí es necesario como quitar como ese tipo de exaltación, como ese rendimiento muchas veces académico, que lo que hace es que unos se ven sobresaltados, otros no. Y no tienen en Y cuenta de alguna hemos manera venido también como las diciendo potencialidades de cada uno. que como se ve que la educación es que debe tener una utilidad, es también exaltar el amor al formarse, al educarse, pero sin ese tipo como de premio, ¿no? Siempre muchas veces están como, y sobre todo en los menores, es como, ¿cuál va a ser mi nota? ¿Cuál es mi nota? Estamos socializando a veces en una lúdica y ¿cuál es mi nota? ¿Cuál es? O sea, es como el premio, pero muchas veces no se disfrutan porque están muy pendientes como de su nota. Entonces es algo que es con el tiempo que es necesario como desdibujar. Gracias, profe. Profe Mauricio, afirma Pernoud que las desigualdades culturales y socioeconómicas constituyen el verdadero origen de las desigualdades, diferencias en el aprendizaje, y de esta manera favorecidos los más favorecidos y desfavorecidos los más desfavorecidos. ¿Cómo cree usted que desde su praxis esto se evidencia y cómo se relaciona con la exclusión de diversa índole en las aulas? A ver, dentro de esas desigualdades, de pronto sí hay una brecha bastante
¿cómo decirlo?, bastante alta, ¿sí? por llamarlo así, porque recordemos que dentro de esas desigualdades, pues no sé cómo, no sé, creo que podemos diferenciar aquí entre el distrito y el colegio privado, en este sentido, en la entidad que yo estoy. No se da tanto no sé, lo que yo percibo no se da tanto, ¿cierto? De pronto más, no tanto en las desigualdades culturales, ni la desigualdad, porque es lo que yo vivo, yo no, o sea, yo no puedo, me parece, por ejemplo, discúlpeme lo que me parece algo absurdo, que hablen de las desigualdades y de las realidades. Por Dios, la realidad es la misma, lo que se ve simplemente es las condiciones, ¿cierto? Es algo absurdo decir desigualdades y de colonizar, porque es algo absurdo, ¿cierto? Pero pues, de pronto no lo alcanzo a ver porque es que igual en el ambiente en el que yo vivo, en el que yo veo, hay una igualdad económica, y uno sobrepasa al otro y el otro sobrepasa al otro. Incluso ni siquiera en el acceso a una red, ni siquiera un acceso a red, todos tienen sus elementos, tienen todo, de pronto lo que más se ve, desde una estética. Vamos a ver, una estética. Incluso lo podemos ver desarrollado en una desigualdad, no lo veo tanto. Y el aprendizaje de pronto más se ve una especie de desigualdad, pero sobre todo en el aprendizaje. Sí, profe, no, y eso es muy cierto. Igualmente uno se da cuenta cuando, pero dice que las digamos que las desigualdades y las diferencias se reproducen en la misma escuela, ¿no? Y el mismo sistema está diseñado para eso, para que, digamos, a partir de la praxis misma, de los mismos discursos, se sigan reproduciendo el discurso de la diferencia de una manera peyorativa, ¿no? Y digamos que no hay acciones concretas tendientes como de alguna manera, a reivindicar los derechos de estas personas a través de una educación que encaje, pero que encaje no de manera forzada, sino que encaje dentro de una educación que abarque, digamos que un aprendizaje multidimensional de todos los estudiantes, sin importar de alguna manera sus condiciones, algún tipo de condición, como lo decíamos, ni de patología, ni cognitiva, ni de, digamos, ni de grupos marginados históricamente, como lo hablábamos anteriormente, como de los grupos de base, ni comunidades afros, ni comunidades raizales, ni comunidades LGBTI. Digamos que pues la idea sería esa, pero pues vemos que en la praxis estas relaciones de poder se reproducen históricamente y se reproducen históricamente a través de los mismos discursos y de la poca inversión, tal vez también podríamos hablarlo desde ahí. Y Profe, también muchas gracias. Entonces vamos ahora con la profe Diana. ¿Qué recomendaciones usted como docente daría para atender la diferencia y la diversidad en el aula de clase? Yo creo que las recomendaciones que nosotros, digamos, como docentes, tenemos que tener o el cuidado es que no debemos pensar cuando hablamos de inclusión y cuando hablamos como de la diferencia y la diversidad, es que tenemos que bajarnos de ese pedestal, ¿no? Que tenemos muchas veces como de docentes y que como que nosotros sabemos como del tema, sino que realmente llegar con un grado como de ignorancia realmente al aula, como desconociendo todo porque pues es necesario nuevamente aprender. En la práctica tú puedes estar en la universidad y puedes estar, pero ya en la práctica realmente es cuando empiezas a darte cuenta que lo que menos sabes es de diversidad y es de inclusión. Que muchas veces uno llega con demasiado una postura muy tradicional y es de los niños que uno va aprendiendo. Va aprendiendo y que es necesario mucho el consultar, el estar muy curioso y estar siempre como atento, ¿no? Al atento porque uno también puede estar generando sin querer una exclusión. Uno puede estar integrando y puede que en la escuela se da y es lo que se está dando, es como la integración. El objetivo es incluir, pero en esto, digamos, tenemos que también que desconocemos mucho.
Y cuando como recomendaciones, pues las recomendaciones es que siempre debemos estar con ese tipo como de curiosidad y siempre estar como muy curiosos, digamos, como por estos temas y no pensar que el otro es el que tiene el problema porque no lo tiene. O cómo nosotros podemos hacer que los otros se lleguen a adaptar si nosotros somos los que debemos como, más bien es mirar cómo nosotros adaptamos, cómo nuestro lenguaje puede llegar a conectar con ese lenguaje, con el lenguaje que debe, cómo podemos conectarnos con los niños sin discapacidad o con esa diversidad que lleguen a presentar. Profe Mauricio, para finalizar y como a manera de reflexión y muy relacionada con la pregunta que se le planteaba a la profesora Marcela, desde nuestro quehacer educativo, ¿qué retos o desafíos reconocemos frente al abordaje de la diversidad? Quería complementar lo anterior y un peor error de incluso de la estructura y incluso idealizar la educación, idealizar una cantidad de cosas, porque de pronto el docente entra en ese problema, idealizar la educación, sin tener en cuenta los contextos educativos en el cual se enfrenta una persona. Y ese es el problema, incluso ese es el problema, idealizar un poco la educación, el papel del maestro, ¿cierto? No hay que idealizar nada, hay que afrontarse a lo que está pasando, ¿cierto? Cuando usted idealiza algo es lo peor, ¿cierto? Porque cuando usted idealiza algo, cuando se enfrenta a la realidad de usted tratar de incluir todo lo que es el tema de la inclusión educativa y las diferencias y de las diferentes formas como usted aprende y lo demás, hay que tener en cuenta que cada contexto, incluso vamos a verlo, pongámoslo así en el Estado colombiano, que eso es por estratos, ¿cierto? Recuerde que cada alumno tiene una problemática diferente. Y al entender toda esa problemática, vamos a entender incluso y aprender a leer ese panorama, caracterizar la información y la persona en sí, ¿cierto? En donde el estudiante, ¿cierto? Se debe entender es eso, la problemática incluso de cada sector de Bogotá, porque veámoslo así de esa manera, caracterizar la situación, incluso cómo el estudiante está aprendiendo, porque también hay factores extrínsecos, ¿cierto? Donde el estudiante incluso ve afectado su forma de aprender, ¿cierto? Condiciones, por ejemplo, no sé, podríamos llamarlo hambre, ¿cierto? Condiciones, incluso ahorita vemos que la pandemia nos doblegó, nos puso de rodillas, porque Colombia no está preparado, ¿cierto? Para afrontar esta nueva tecnología. Viene un camino largo por delante, ahorita peor, con estas condiciones, porque incluso el aprendizaje a larga distancia es más complicado que remoto, ¿no? Es mucho más, perdón, sí, no, es más complicado y en ese sentido creo que se debería tener incluso desde esa diversidad, incluso ahorita desde la pandemia, ¿no? Sí, profe, muy acertado su comentario. Igual yo creo que es importante ya para finalizar, digamos que reconocer que el trabajo es supremamente complejo, es transformar imaginarios, es transformar una serie de condiciones de tipo estructural que digamos que hacen que digamos que todas estas estrategias que se implementan o que se tienen o que se diseñan de alguna manera no recalquen asertivamente en la misma aula de clase o en las mismas instituciones educativas, porque pues digamos que esto requiere de un compromiso de muchos actores, ¿no? Empezamos por los mismos, por el mismo Estado, por las mismas secretarías de educación, por los mismos docentes, por la misma comunidad educativa, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto requiere un compromiso eh, que abarque a los distintos actores que componen el hecho educativo. Y esto también requiere, digamos, que, que desvinculemos también estas nociones de inclusión como algo que es ajeno al aula de clase, que es algo impuesto, que es algo que no debe estar ahí, que es algo que nos tocó, no. Digamos que de alguna manera es atender, como lo planteaba la pedagogía, las diferencias, es reconocer el ser humano como un sujeto diferente, diverso, con potencialidades que puede aportar en la construcción del conocimiento de cada estudiante, del mismo docente, ¿por qué no? Incluso incluso pensar que una sociedad en sí misma que se crea democrática tiene que atender las necesidades educativas de los distintos individuos, entendiendo y reconociendo en cada uno distintas dinámicas sociales, ¿cierto?
Entonces, pues yo creo que manera de reflexión también es como pensar que cada uno de nosotros puede ser de alguna manera un factor generador de cambio y de transformación cultural, pensando en que desde nuestra praxis también podemos de alguna manera transformar o ayudar mejor a transformar esos imaginarios que estamos cerca y que de alguna manera también nos permean permanentemente en nuestro quehacer. Entonces, como conclusión final, digamos que podemos decir que la inclusión educativa permite emprender acciones encaminadas a respetar la diversidad y en ese orden de ideas implica modificar imaginarios vinculados a la homogenización, buscando permanentemente respuestas a las necesidades educativas de los individuos sin distingo de raza, tipo de discapacidad, dificultad de aprendizaje, situación económica, religión, clase social, sexo y orientación sexual, entre otros, a partir de la flexibilización curricular, adaptación de los contextos educativos, estrategias metodológicas y pedagógicas y fundamentalmente en el cambio de actitud de la sociedad en general. Entonces, profe Diana, profe Mauricio, les agradezco pues este diálogo, más que entrevista, este diálogo propositivo que de alguna manera nos ayuda a generar reflexiones en cuanto a lo que es la inclusión, la diversidad y la pedagogía de las diferencias, ¿no? Entonces les agradezco mucho por estar ustedes el día de hoy acompañándome, más que, más que digamos que una responsabilidad académica que pueda yo tener, digamos que también es una manera también de reconocer distintas posturas de distintas personas frente a lo que ha sido históricamente el reconocimiento de la inclusión educativa. Entonces, profe, les agradezco mucho por haber estado estos minutos conmigo. Les agradezco por sus aportes que han sido muy valiosos y pues espero en algún momento pues poder tener este diálogo de manera, digamos que más frecuente o de manera presencial, ¿no, profe? Entonces les agradezco mucho por la participación el día de hoy. Bueno, feliz noche. Vale, John, muchas gracias por la invitación.